Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga en Antena. Comenzamos semana en nuestro magazine de PTV y hoy martes tenemos mucho contenido que ofrecerles. Enseguida vamos a abrir, como en cada primera edición del magazine, nuestro espacio de servicio público. Hoy vamos a contar con nuestro abogado Manuel Guerrero, pero antes de abrir servicio público, dos recomendaciones culturales. Por un lado, la obra Extranjeras por el Mundo. Ya estuvieron aquí con nosotros las actrices Fiorina Sage y Esther Lara, contándonos de esta obra tan divertida que va más allá del simple monólogo y están teniendo tanto éxito que continúan sobre las tablas del Teatro Alameda en esa sala Alameda App. Así que todavía pueden disfrutar de esa obra todos los sábados a las 8 de la tarde y nosotros enseguida vamos a abrir teléfono, bueno, desde ya abrimos teléfono 951 15 0010, 951 15 0011, entre todas las personas que nos llamen durante el espacio de servicio público y planteen una duda a nuestro abogado, pues sortearemos una entrada doble para la función de este sábado en Extranjeras por el Mundo, o para Extranjeras por el Mundo, Locas Perdidas, que así se llama la obra, el título completo de esta obra, en el Teatro Alameda. Y otra segunda recomendación cultural que queremos hacerle es para mañana miércoles un espectáculo titulado Guernica 75, con motivo del 75 aniversario de la presentación de uno de los cuadros más emblemáticos, más importantes que realizó Pablo Picasso. Pues con este motivo, el esteponero guitarrista Daniel Casares, pues con numerosos premios, bueno, alabado por crítica y público en Nueva York, pues Daniel Casares vuelve a Málaga Capital con este espectáculo dentro del ciclo Flamenco Viene del Sur, en el Teatro Cánovas, este viernes a las 9 de la noche, con ese espectáculo especial Guernica 75. Antes de ir con el espacio de servicio público y de abrir teléfono también para las entradas en el Teatro Alameda, en esa obra de Extranjeras por el Mundo, vamos a ver una entrevista, un fragmento de una entrevista que en breve podrán ver en la programación de PTV, y en esa entrevista Daniel Casares nos habla de su último disco, también del espectáculo que presenta mañana en el Teatro Cánovas, y además se arranca un poquito con la guitarra y nos hace un fragmento de una de las piezas que escucharemos mañana miércoles sobre las tablas del Teatro Cánovas, con ese espectáculo especial que han preparado de Guernica 75. Daniel Casares, cuando quieras. Daniel, con ese disco, El Ladrón del Agua, continuaste investigando en las raíces, en el origen del flamenco, pero intentando seducirlo, ¿no? Incorporando sonidos de la naturaleza. Sí, la verdad que utilizamos elementos como el agua, ¿no? Y hacemos compases rítmicos con un experimento que hicimos y demás. Y bueno, el resultado es un resultado muy curioso, ¿no? Y que va perfectamente con la música flamenca. Un disco en el que además se unen dos continentes y también dos mares, el Caribe y el Mar de Alborán. Pues sí, hay temas en el que utilizamos conceptos armónicos de otros sitios, de otras culturas. Independientemente de ese disco que, como decimos, todavía está en vigor y podemos adquirirlo, El Ladrón del Agua, de Daniel Casares, mañana miércoles una gran cita. Por segunda vez en Málaga Capital se presenta ese Guernica 75, en esta ocasión bajo el formato de quinteto, en el Teatro Cánovas, en el Ejido, y con motivo pues de ese ciclo de Flamenco Viene del Sur, homenajeando también a ese Guernica, esa obra tan polémica en su día, tan controvertida y tan importante, ¿no?, de la pintura de Picasso. Sí, yo creo que toda gran obra tiene su historia, ¿no? Paralela a ella, ¿no? Guernica, como no podía ser menos, la tiene y es una obra bueno, que abrió muchas mentes, ¿no? Y que ese mensaje que el maestro quiso dar con la obra de Guernica, pues yo creo que lo consiguió y todo el mundo lo ha entendido y todo el mundo le hemos hecho caso, ¿no?, a ese mensaje, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, yo creo que es un lujazo, ¿no? Es un lujazo poder ponerle música a esa obra y poder haberme dado cuenta de muchas cosas, ¿no? Al trabajar la obra y al estudiar la obra, pues me he dado cuenta de muchos conceptos, de muchas cosas del maestro y es un alucine, la verdad, es un auténtico privilegio.
Ahí queda esa entrevista, ese fragmento de una entrevista que verán próximamente en la programación de PTV con el guitarrista Daniel Casares. Hemos hablado de su quinto y último disco en el mercado, pero sobre todo lo que está de actualidad es este concierto que va a dar mañana miércoles en el Teatro Cánovas, un concierto titulado Guernica 75 con motivo de la presentación del 75 aniversario de la presentación del Guernica de Picasso, acompañado pues por distintos músicos sobre las tablas del Cánovas. Allí estará mañana miércoles a las 9 de la noche Daniel Casares. Y ahora vamos a abrir teléfono para esa otra obra, que en este caso es el Teatro Alameda. Tenemos ya una primera llamada, a ver quién se va a ir a la Alameda el sábado a ver Extranjeras por el Mundo con Firina Seix y Esther Lara. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con María Josefa Gálvez. María Josefa Gálvez. María Josefa, ¿desde dónde nos llamas? Desde Carlinda. Desde Carlinda, muy bien. Mira, María Josefa, en cuanto termine el espacio servicio público, que vamos a comenzarlo ahora mismo, pues haremos el sorteo y a ver si tienes suerte y consigues esas entradas, así que estate muy atenta, porque si te toca, pues daremos en la taquilla de la Alameda tus datos y tú el mismo sábado te das un poquito antes de las 8 y podrás disfrutar tú y tu acompañante de esa obra, ¿vale? Vale. Pues venga, buenas tardes y gracias por llamar. Gracias. 951 15 0010 o 951 15 0011, los teléfonos siguen abiertos y atenderemos al menos una llamada más para esa obra de Extranjeras por el Mundo, aunque los teléfonos continúan abiertos por si quieren plantear alguna duda a nuestro abogado, porque hoy vamos a hablar con Manuel Guerrero de Negligencias Médicas. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido una semana más a Málaga en Antena. Muchas gracias. Hoy en servicio público, en nuestro magazine, vamos a tratar un tema que ojalá nadie tuviera que pasar pues por ello, ¿no? Pero bueno, pues hay casos a lo largo del año, incluso en Málaga, que salen en la prensa, casos que tienen mucha repercusión en alguna que otra ocasión, sobre negligencias médicas. ¿Qué entendemos por una negligencia médica? Vamos a ver, una negligencia médica desde el punto de vista jurídico es un subtipo o una clase de supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración pública, en este caso la Administración sanitaria, si bien también es cierto que la negligencia médica puede tener lugar en el ámbito privado cuando quien nos atiende es un facultativo en el ámbito privado, una clínica privada o cualquier atención sanitaria que queda sustraída o que queda fuera de la sanidad pública. La negligencia es una situación de error médico o de error quirúrgico o de error farmacológico que produce un daño. Es importante que ese error produzca un daño porque si no, no sería un tema judiciable, no sería un tema que pueda llevarse a los tribunales. El mero perjuicio moral o el mero sufrimiento o las molestias que se pueden causar a un paciente no es residenciable en una acción de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. Entonces, la primera nota que tiene que tener es que haya un error médico. La segunda nota significativa es que haya un perjuicio, un daño para la integridad física o para la integridad psíquica, y después que haya una relación de causalidad entre ese error médico y ese daño que está sufriendo el paciente y que el paciente no tiene la obligación de soportar.
La omisión médica también puede conllevar... Efectivamente, ese daño puede ser bien por acción, por ejemplo, el caso más habitual, cuando se trata de un tratamiento médico que no es el adecuado, se suministra un tratamiento médico que no es el adecuado, o cuando se procede a una intervención quirúrgica previo error de diagnóstico, por tanto, esa intervención quirúrgica pues, es errónea y puede causar unos perjuicios en el ámbito físico. Pero también puede ser por omisión, por abandono de la obligación de prestar asistencia sanitaria, como es un diagnóstico tardío, como puede ser una atención sanitaria tardía o como pueda ser pues no seguir los protocolos establecidos pues por la ciencia médica. ¿Y qué entenderíamos entonces por elemento negligente, que parece que es lo que también algo determinante que debe haber para considerar un hecho negligencia médica? Por elemento negligente tenemos que entender lo que hemos dicho anteriormente, que es que haya una situación de error, de abandono de la lex artis médica. Normalmente en la ciencia médica, tanto para un tratamiento médico como para un tratamiento quirúrgico, lo habitual es seguir unos protocolos médicos. Por ejemplo, cuando un paciente llega a un hospital con un dolor torácico y además tiene una sintomatología, tiene unas patologías previas, un señor que es hipertenso, que es diabético, pues no cabe duda que hay que seguir determinados protocolos para determinar si estamos ante un infarto de miocardio o si estamos ante cualquier otra patología de tipo cardiovascular. El hecho de no seguir ese protocolo médico, bien porque el médico sospeche que el diagnóstico es otro o porque no le dé la suficiente importancia, eso en sí sería un supuesto típico de error médico que no conlleva una intencionalidad. Estamos hablando siempre de responsabilidades en el ámbito administrativo o en el ámbito civil, raramente en el ámbito penal, y simplemente significa pues, que no se ha dado el tratamiento adecuado a ese paciente en situación de necesidad en un momento, tanto en asistencia en una consulta médica como en un centro hospitalario. ¿Llegan a los tribunales malagueños en muchos casos de negligencias médicas? Suelen llegar a los tribunales, pero no malagueños, y me explico. Habitualmente, más del 90% de la atención sanitaria en nuestra comunidad autónoma y en la totalidad del Estado se presta por la sanidad pública. Toda vez que se presta por la sanidad pública, estamos ante un supuesto, en el caso de que haya una negligencia médica, estamos ante un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración pública y, por tanto, los tribunales competentes son el orden contencioso administrativo. Cuando, en el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza, toda vez que el organismo que presta asistencia sanitaria es el Servicio Andaluz de Salud, es al Servicio Andaluz de Salud al que hay que demandar en vía contencioso administrativa en la mayor parte de las ocasiones, salvo que sea un supuesto gravísimo que sea residenciable en el ámbito penal, pero si no vamos al contencioso administrativo tendremos que demandar al Servicio Andaluz de Salud y la competencia viene adscrita a los juzgados de lo contencioso administrativo de Sevilla, porque es donde tiene el domicilio o la gerencia a nivel de la comunidad autónoma el Servicio Andaluz de Salud, o ante el Tribunal Superior de Justicia, pero también ante la Sala de Sevilla. Por tanto, no va a ser normal ver un procedimiento contencioso administrativo en los tribunales de Málaga por un error médico, salvo que se trate de empresas públicas, como pueda ser el Hospital Costa del Sol o como pueda ser cualquier otra empresa pública sanitaria adscrita al Sistema Autonómico de Salud. Vamos a hacer una cosa en este momento del programa y es recordarles los teléfonos porque queremos también escuchar su testimonio, su experiencia, si creen que han vivido una situación que ha rozado la negligencia médica o si incluso pues, han tenido ya incluso una sentencia a su favor por haber sufrido una negligencia médica. Le invitamos a que participen en directo en Málaga en Antena y nos cuenten su caso. 951 15 0010 o 951 15 0011. Bueno, vamos a continuar porque también dentro de la negligencia médica hay muchos tipos. ¿Cuáles serían las más comunes? A ver, tenemos que distinguir en las negligencias médicas de una parte. El ciudadano tiene que partir de una idea de que la ciencia médica no tiene en su mano la posibilidad de, en todo caso, curar o procurar una mejor calidad de vida del paciente. En múltiples ocasiones nos enfrentamos a patologías pues, que están abocadas bien a la muerte del paciente y lo que se trata de paliar su sufrimiento, y patologías que por mucho que se produzca una intervención quirúrgica o un tratamiento médico pues son susceptibles de poca mejoría.
Con lo cual, lo primero que tiene que tener el ciudadano y el paciente en la cabeza es que el médico no tiene una obligación de resultado, ni tampoco pues la administración sanitaria no tiene una obligación de resultado, de forma que siempre que se produzca un resultado no querido por el paciente, como puede ser un fallecimiento o como pueda ser un detrimento de su salud, no por eso necesariamente puede hablarse de una responsabilidad médica. Hay un segundo supuesto que es en los casos de cirugía estética. En los casos de cirugía estética, ahí sí estamos, la jurisprudencia viene determinando que se trata de una obligación de resultados. Si un señor va a repararse una cicatriz o una malformación que pueda tener en su rostro o en cualquier parte de su cuerpo, pues no cabe duda que lo que está adquiriendo es un resultado mucho más satisfactorio que el que tiene en ese momento. No cabe ampararse el equipo quirúrgico o el médico que la atiende, no cabe ampararse en que la ciencia médica no es una obligación de resultados, sino una obligación de medios y que, por tanto, el resultado obtenido, si no se compadece o no se corresponde con lo que quiere ese paciente y con lo que se pretende con esa intervención quirúrgica, en tal caso no haya responsabilidad. En esos casos de cirugía estética, siempre y cuando el resultado no sea el normal, en tal caso sí nacería un supuesto de responsabilidad, en este caso contractual, puesto que la cirugía estética habitualmente se produce en el ámbito privado. Eso te iba a preguntar en torno a la cirugía estética, porque claro, esto ha salido peor que entró, que a veces ocurre, incluso en algunos casos de celebridades y eso. ¿Cómo se cubren también las espaldas los médicos? Porque también es algo subjetivo, ¿no? En el sentido de que en un momento dado la operación quizás sí ha sido realizada de manera adecuada, pero quizá a lo mejor el paciente no ha seguido los consejos o la recuperación, el postoperatorio no ha seguido las pautas que le ha dado a lo mejor el cirujano, ¿no? Habitualmente, exposición al sol, habitualmente cualquier cirujano, cuando somete a un paciente bien a una intervención quirúrgica para paliar o para sanarle, o bien a una intervención de cirugía estética, lo primero que hace es plantearle un cuestionario informado. En ese cuestionario informado pues le advierte de los pros, los contras, los riesgos y los sufrimientos que puede llevar aparejado esa intervención quirúrgica. También es cierto que, como cualquier procedimiento en el cual se reclama por una responsabilidad de un profesional, todo va a quedar a la valoración del juez tras la correspondiente pericial, en este caso la pericial médica. Por decirlo de alguna forma, no va a haber una sentencia condenatoria si previamente, durante el procedimiento, no se practica una prueba pericial médica a fin de determinar que ese resultado final de una intervención quirúrgica no es el resultado normalmente previsto por la ciencia médica. En los supuestos de cirugía estética, pues no cabe duda que si la cicatriz que ese señor pretende borrarse por medio de una intervención quirúrgica no ha desaparecido, o incluso es más ostensible que antes de la intervención, pues no cabe duda que hay una obligación de reparar. Hemos también hablado, pero no está de más recordarlo en este punto del espacio, las vías a utilizar para reclamar, para exigir nuestros derechos ante una negligencia médica. Vía penal, hemos dicho hospitales y clínicas públicas y privadas, vía civil solo en hospitales y clínicas privadas y vía administrativa solo en hospitales y clínicas públicas. Hay un el Código Penal obviamente solo puede imponer condenas penales, valga la redundancia, a las personas físicas. Las entidades, como pueda ser un hospital, como pueda ser una clínica privada, no pueden ser sujetos de una condena penal. Con lo cual, para que haya un procedimiento penal y una posible condena penal, tiene que existir, lo primero, una culpa individualizada en una persona física. En este caso, pues en una persona adscrita al sistema sanitario, cual puede ser el cirujano que interviene, o cual puede ser un enfermero, o cual puede ser un practicante, un ATS o un celador, porque llega a caerse un enfermo de la camilla. Con lo cual, lo primero que hay que plantearse es que pueda individualizarse la culpa en una persona en concreta. Y en segundo lugar, es necesario
lo que se denomina un plus de responsabilidad. No puede ser una mera negligencia, sino que tiene que ser una imprudencia con cierta entidad lo suficientemente importante como para poder ser calificada bien como delito o como una falta de lesiones. ¿Y en cuanto a plazos para reclamar? Los plazos son variados. Cuando estamos hablando de un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, es decir, cuando la negligencia médica se comete en el ámbito de la Administración Sanitaria, el plazo es de 1 año a partir de que pueda determinarse el alcance del perjuicio. Normalmente puede determinarse el alcance del perjuicio cuando ese paciente ya no puede ser susceptible de continuar en tratamiento rehabilitador o reparador, se ha agotado el periodo de incapacitación temporal y ya puede determinarse el alcance de sus secuelas, el perjuicio que ha tenido o se puede cuantificar. A partir de ahí se cuenta 1 año para poder interponer primero la correspondiente reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial y, denegada esta, el correspondiente procedimiento contencioso administrativo. En el ámbito civil, en el ámbito de la medicina privada, la responsabilidad será la propia de los contratos, la derivada de un contrato, la llamada responsabilidad contractual, que de conformidad con lo previsto en el artículo 1964 del Código Civil alcanza 15 años, igual contando a partir del momento que pueda determinarse el alcance del daño sufrido. Como medida preventiva, porque siempre es mejor pues, prevenir que curar, ante casos leves, Manuel, ¿qué recomienda? ¿Qué consejo podríamos dar? A ver, hombre, antes de tener que recurrir a los tribunales. Determinadas comunidades autónomas vienen implantando una figura que es la del defensor del paciente. Y bueno, cuando se trata de errores sanitarios o un servicio inadecuado por parte de la Administración Sanitaria que no reviste una gravedad de cierta significación, entiendo que es un medio adecuado a acudir en primer lugar al defensor del paciente, que es un organismo que, si bien pertenece a la Administración Pública, por lo menos puede dar alguna respuesta en orden a paliar o en orden a solventar cualquier problema que tengamos con la Administración Sanitaria. Igualmente, en el ámbito de nuestra comunidad autónoma, en concreto el Servicio Andaluz de Salud, en todos los centros hospitalarios, tiene lo que se denomina una oficina de gestión de demanda del usuario. Ante esa oficina de gestión de demanda del usuario se puede presentar cualquier tipo de queja por una mala atención sanitaria. Cuando se trata ya de temas más importantes en los cuales el perjuicio sufrido es importante y entendamos que deba ser residenciable ante la Administración de Justicia, pues no cabe duda que lo primero que hay que hacer es ir a un abogado experto en responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial en vía administrativa, cuya duración máxima, según ley, debe ser 1 año, y después ya, en el supuesto de que no haya resolución o que la resolución que dicte el órgano correspondiente sea desestimatoria, acudir a los tribunales, en este caso, en función de la cuantía, al Juzgado de lo Contencioso Administrativo o al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Manuel, pues vamos a responder a una serie de correos que nos han llegado estos días al promocionar el espacio. En estos promocionales que hacen los compañeros anunciábamos que íbamos a hablar de negligencias médicas y tenemos, por ejemplo, pues esta tarde son cuatro espectadores a los que vamos a intentar dar respuesta. Paco dice: hola, hace 2 meses y medio mi padre empezó a encontrarse mal, tenía dolores muy fuertes en la espalda y la pierna derecha también le dolía. Llegó un momento que no podía más, no se levantaba de la cama, nos fuimos a urgencias, estuvimos allí 4 horas. Mi padre agonizaba de dolor, lo vieron y le diagnosticaron ciática, una inyección calmantes y para casa. Pasó 1 mes y seguía igual, cada vez con más dolor. Iba todas las semanas al médico. A todo esto mi padre tenía un bulto en el abdomen bastante grande y que palpitaba. El médico le dio cita para vérselo en febrero. Pasó 1 mes. El médico le dio el alta y le recetó para la ansiedad. A la semana mi padre murió en brazos de mi madre en la cama, de un aneurisma aórtico abdominal. Ayer me dieron la autopsia, me quedé de piedra al ver que el aneurisma medía 20 centímetros y pesaba 950 gramos. Y no se lo vieron ni con esos síntomas. Esto es una vergüenza, 30 años pagando la Seguridad Social para esto, no sé qué hacer. ¿Estaríamos ante un supuesto caso de negligencia médica? El supuesto que cuenta Paco.
Francisco, efectivamente, pues parece que apunta a que estamos ante un caso típico de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria. Y entiendo que confluyen en ese supuesto dos aspectos. De una parte, un error de diagnóstico evidente, toda vez que este señor o su padre va al centro hospitalario correspondiente en varias ocasiones y le diagnostican una ciática y es más, le remiten a su domicilio y a tratamiento ambulatorio, con lo cual ya en principio hay un error de diagnóstico. Habrá que ver también los antecedentes clínicos que tenía esa persona, porque si además esa persona pues tenía antecedentes de alguna patología cardiovascular o tenía cualquier factor de riesgo de carácter cardiovascular, mucho más a su favor para que tenga que seguirse unos protocolos en orden a excluir cualquier patología cardiovascular que puede llevar abocado al fallecimiento. Pero además también hay un tratamiento tardío, porque al parecer pues pide cita a un especialista y le dan cita a varios meses vista y antes de que le vea ese especialista pues se produce el fallecimiento, con lo cual entiendo que hay bastantes posibilidades de que en el ámbito de los tribunales en este caso los familiares puedan obtener la correspondiente indemnización por ese fallecimiento. Pues otro email. Antonia, mi historia es la siguiente. Hace casi 2 años me intervinieron de un encondroma. Todo salió bien hasta que confundieron mi biopsia con la de otro enfermo y pasé a tener una metástasis. Cuando me volvieron a intervenir se dieron cuenta, tras hacer la biopsia, del húmero amputado, que la primera biopsia no me pertenecía. Me dijeron que reclamara y eso hice, pero a mí me desgraciaron la vida. Sigo esperando una explicación que no me han dado. La Consejería de Sanidad y Consumo ha reconocido que sí, que hubo un error, pero eso a mí no me consuela. Vamos, el hecho de que... Parece que ha reclamado por la vía administrativa, ¿no? Efectivamente, de la pregunta, bajo mi criterio, se detrae que le diagnostican una metástasis y después pues tal metástasis afortunadamente no existía. Es lo que decíamos al inicio, que se trata de un daño moral pues, por la inquietud, por el sosiego que puede producir el diagnóstico erróneo de una enfermedad, pero si eso no lleva aparejado además otros perjuicios, bien en el ámbito psíquico, bien en el ámbito físico, porque se le haya suministrado quimioterapia o radioterapia al objeto de paliar todos esos daños o esas enfermedades o esos padecimientos que puedan conllevar esa metástasis, es difícilmente evaluable el perjuicio y, por tanto, a lo sumo lo que podrá interponer será una queja ante el órgano competente que, como digo, será la Oficina de Defensa del Consumidor o, en su caso, el defensor del paciente, y solo cuando el perjuicio sea evaluable porque haya tenido que padecer un tratamiento médico inadecuado, que no era el aconsejado para la patología que tenía, que era bastante más leve, en ese caso sí podrá acudir a los tribunales para reclamar una indemnización en función de ese perjuicio real y cuantificable que ha sufrido. Aquí además que dice que le amputaron... Pero al parecer la amputación, según dice, es por la patología que tenía anteriormente, sí. No por la metástasis. No por la metástasis, es verdad. Inmaculada, necesito ayuda. Hace 3 meses que tuvo un bebé y murió a las pocas horas de nacer. Tenía una hernia diafragmal y le costó la vida. Sé por un médico que eso se podía haber evitado si me lo hubiesen diagnosticado en el embarazo de 5 a 7 meses y tenía operación. Quisiera saber si es negligencia y qué es lo que me hace falta para demandar al médico que me atendió. Vamos a ver, cualquier malformación de un feto no supone una negligencia. En lo poco que yo sé de la ciencia médica, solo se llevan a cabo pruebas de diagnóstico en fetos cuando hay determinados factores de riesgo. Tendríamos que poder evaluar si existían esos factores de riesgo como para llevar a cabo pruebas diagnósticas con el feto, y si no se llevaron a cabo esas pruebas diagnósticas existiendo tales factores de riesgo, evidentemente en ese caso sí habría una responsabilidad. Vamos ahora con un caso de cirugía estética. Dice Marta, Marta nos cuenta, me realizaron una rinoplastia cuyo resultado ha sido desastroso. Mi cirujano no ha sido nada claro conmigo, he perdido totalmente la confianza en él y la solución que me propone es inadecuada, en mi opinión,
y en la de 5 cirujanos más. Además, su trato hacia mí deja mucho que desear. Desde el principio he querido mantener oculto el nombre de mi cirujano para no perjudicarlo. No quiero hacerle daño ni a él ni a nadie, pero esta operación me está arruinando la vida y él no me ayuda en absoluto, todo lo contrario. No reconoce su error y me acusa de estar mal de la cabeza. Hace poco me enteré de que la cirugía estética es un contrato de resultados, lo que apuntaba antes nuestro colaborador, no de servicio. Así que si el resultado es peor que como estaba antes, se considera que el trato no ha sido llevado, que el tratamiento no ha sido el adecuado y que la operación ha sido acertada. Además, mi cirujano no tiene el papel de mi consentimiento, me lo dio, pero no me lo pidió antes de operarme, es decir, que ella firmó, pero a posteriori. Vamos a ver, la cirugía estética, efectivamente, como dijimos... No llegó a firmarlo, perdón, no llegó a firmarlo. Bien. La cirugía estética, como dijimos al inicio del programa, es una cirugía en el cual lo que se viene a asegurar es un resultado y por tanto no es lo que el médico dispensa o el cirujano dispensa, no es una obligación de medios, sino una obligación de resultado. Nadie se opera si no tiene la certeza pues que esa cicatriz va a desaparecer o que la nariz o que las orejas pues, van a quedar en una situación más estética que la que tenía con anterioridad a la operación. Pero habrá que distinguir en esa cirugía, en ese resultado de la cirugía estética, dos situaciones. Bien que se produzca una lesión física, como pueda ser en un proceso quirúrgico o una intervención quirúrgica, la paralización, por ejemplo, de un nervio, y eso es un daño físico perfectamente evaluable y que, por tanto, basta acreditarlo con una pericial médica. Y otro resultado que puede derivar de la cirugía estética es más difícilmente evaluable, toda vez que tiene una naturaleza muy subjetiva. ¿Cómo se puede determinar? Pues que la situación, por ejemplo, de unas orejas después de la cirugía, pues son peores que con anterioridad a la cirugía. Tiene que ser un resultado ostensiblemente antiestético para que sea acreedor a una indemnización. Con lo cual, la primera situación sería netamente objetiva, podría determinarse porque hay un nervio que se ha paralizado como consecuencia de una intervención quirúrgica de naturaleza estética, y la segunda situación tendría que ser pues un resultado verdaderamente que llame la atención. Ajá. Pues no se puede decir más claro. Manuel, nos vemos dentro de un mes con una nueva visita tuya a este espacio de servicio público. Ya iremos anunciando el tema. Muchísimas gracias por aclararnos todos estos aspectos en torno a la negligencia médica. Ojalá que nadie tenga que ninguno de nuestros espectadores tenga que recurrir a estos datos, a esta información que nos has dado. Por eso querrá decir que si se someten a una operación, de la que sea, el resultado ha sido satisfactorio. Bien, solo pedirte disculpas a ti y a los telespectadores porque estoy con una fonía que la verdad que tengo verdaderas dificultades para comunicarme, pero bueno, espero que por lo menos se me haya entendido. Pues muchísimas gracias por venir, Manuel, y te hemos entendido. Nos vemos dentro de un mes aproximadamente y nosotros ahora decirles que nos vamos a ir a publicidad, pero que nos ha llamado María Josefa Gálvez y que ella se ha llevado esa entrada doble para Extranjeras por el Mundo Locas Perdidas para este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Alameda. Nos vamos a publicidad y enseguida entrevistamos a David Reimonde, autor, es un actor, pero esta tarde está en calidad de escritor porque nos va a presentar su novela Los hijos del sol negro. Pues enseguida, pero ahora publicidad. Planes divertidos. En el Teatro Cánovas, la compañía Big Big presenta una comedia 100% andaluza, Mi amigo del alma. Y en la Sala Gades, Sin Dromedario estrena El ladrón de voces, un show con sello propio y elenco malaguita. Fin de semana de carcajadas en el Cánovas y la Gades. Si no puedes más con el estrés y el ruido de la ciudad, tómate un respiro con Mini Huertas de Alquiler, muy cerca de tu casa. Mini Huertas de Alquiler te ofrece una finca con tu huerta y todo lo que necesitas para disfrutar del campo en familia. Mesas, barbacoas, cuarto de baño, parking, columpios y un entorno muy familiar. Todo por 50 € al mes. Tienes que verlo. Hazte ya con tu Mini Huerta de Alquiler y respira tranquilo. Pues yo ya tengo aquí este libro
que tiene muy buena pinta, Los hijos del sol negro, de David Raymonde Alboger Hansen. No sé si lo he dicho bien. Sí, un apellido impronunciable, entonces es complicado. Bueno, pero David, tú llevas muchos años aquí ya en Málaga. Sí, yo nací aquí en Málaga. Eres malagueño de nacimiento, aunque Sí, eso sí, de origen danés, Un cosas de la vida, experimento ¿no? turístico, las cosas de Alfredo Landa y los años 70 y el turismo. Te conocemos por tu faceta como actor, te hemos visto, por ejemplo, en la serie A quemarropa, entre muchos papeles que has hecho en el cine, en el mundo del corto, en teatro, pero ahora, esta tarde, estás en calidad de escritor con este libro ambientado en el Tercer Reich y con unos científicos, con un experimento para crear a niños perfectos, incluso más inteligentes que Einstein. Cuéntanos un poquito cómo surge el escribir esta novela, que supone tu primera novela de ficción. Antes había escrito otro tipo de género. Diarios de mi trabajo como corresponsal de guerra. En concreto, un tema de ficción era el primero que abordaba. Y cuéntame cómo surge esta historia, que además fue presentada en Málaga por el por el director Agustín Díaz Llanes, pues muy conocido por Nadie hablará de nosotros cuando hayamos muerto, A la triste, en fin. Cuéntame. Díaz Llanes, Tano, para los que somos amigos de él, me recomendó en el 2008 que no perdiera el tiempo en seguir escribiendo guiones porque se veía venir la crisis en la que se encuentra actualmente el cine. Entonces me recomendó que empezara a escribir una novela y aproveché pues varias historias, varias cosas que yo conocía históricas, unas más públicas que otras, y la coincidencia de que entrevisté a un miembro del KGB, de uno de los directorios que desarrollaba armamento y experimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Era un antiguo físico que trabajaba para el 12º Departamento de Investigación de la KGB. Entonces fue como decidí escribir esta novela, que se divide entre sus tramas. Una, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, uno de los responsables de ese experimento viene a España y sigue experimentando con niños aquí en los orfanatos de auxilio social. El otro, en la posguerra europea, durante los juicios de Nuremberg, un agente soviético y otro británico empiezan a investigar rumores de experimentos aberrantes, tanto en Auschwitz por parte de Mengele como en otros campos de exterminio. Y ya en la actualidad, con los miembros de la tercera generación de ese experimento, de Neumensch, el hombre nuevo en alemán, tratando de evitar de que uno de los miembros de esa generación, la tercera, llegara a tomar el poder ahora en Rusia. Bueno, y son las tres subtramas que se divide el libro. Que tiene además un nexo en común, ¿no? Que son esos experimentos en torno a los niños. Tú has sido corresponsal de guerra, has investigado también el tema de criminales de guerra refugiados en nuestro país. Me imagino que fruto de ese trabajo y de toda esa época, pues también está este libro, ¿no? Esta novela, que habrá mucho de esa experiencia volcada en esta historia de ficción. Sí, de hecho colaboré con la Fundación Simón Wiesenthal durante 3 años investigando a un par de criminales de guerra que se refugiaron y murieron aquí, quedando impunes. Y a partir de ahí pues ya desarrollé otras labores de investigación, pues todo lo relacionado con la ultraderecha y la extrema derecha, en concreto con la rama tendente al neonazismo, más que al franquismo o al fascismo italiano. Y desgraciadamente España fue un lugar privilegiado para ellos, hasta el final. Esos indeseables refugiados, vamos a decir. Bueno, David, en todo esto, esta trama, ¿no? que desarrollas en tu novela y que, como decimos, tiene 3 etapas, ¿no? O 3 espacios geográficos distintos, ¿hay un personaje que esté permanente en esos 3 espacios, en esos 3 capítulos o tramas? Uno de ellos sí, pero entonces ya desvelaría el final. Bien. Hay que dejarlo ahí un poquito en suspense. Bien. ¿Cómo podemos adquirir este trabajo? Pues se puede encontrar en la librería Agapea, que tenemos varios establecimientos de ellos aquí en Málaga, como el CAC, por ejemplo, y si no en internet a través de www.lulu.com, que es la editora y distribuidora de la novela de Estados Unidos. Bueno, ahora antes de dar paso al vídeo en el que vamos a ver un poquito de esa presentación, cuéntame cómo fue, creo que fue en la FNAC, me parece, ¿no? En el CAC. En el CAC Málaga, en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Allí estuvo Agustín Díaz Llanes, también Pedro Moreno Brenes, creo que también estuvo presente, y por supuesto el autor, David Raymonde, presentando este libro que, bueno, al ser tu primera novela de ficción, pues me imagino que mucho entusiasmo, mucha ilusión de que guste, ¿no? No sé si has tenido ya oportunidad de intercambiar opiniones con lectores, ¿qué te han dicho? A ver. Sí, bueno, entonces más o menos todos concretan que no la pueden soltar. No está bien que lo diga yo, pero me han dicho que el argumento les atrapa, sí. Que es complicado a priori,
seguir 3 subtramas con gran cantidad de personajes y una parte abrumadora de datos, para que aún así les atrapaba y no podían soltarla, que era tensión increciendo hasta el final. Y aparte muchas cosas que no son públicas. No que sean muy divulgadas, de hecho hay algunas cosas que no son públicas. ¿Podemos decir que el libro incluye alguna que otra exclusiva en cuanto a datos que se recuperan, que aunque sea una historia de ficción, pero que hay mucho de realidad? Son datos para investigadores, pero incluso yo, documentándome sobre todo en la trama española, Sí. encontré cosas desconocidas. Para los aficionados a la historia yo creo que puede ser interesante su lectura, porque incluso yo, ya te digo, me sorprendí documentándome, y para el conocimiento común de los hechos hay cantidad de datos que pueden sonar incluso a ciencia ficción, pero que están todos perfectamente documentados y probados, por desgracia, algunas de las aberrantes cosas que se cuentan aquí. De esos experimentos, ¿no? Los hijos del Sol Negro. ¿Y el nombre de la novela? Sí, bueno, decidí que Neumensch, porque en principio es una trilogía, fuera el título genérico de las 3 novelas, y Los hijos del Sol Negro es un juego de palabras, al ser herederos de un experimento nazi de la SS, son hijos de ese experimento, y el verdadero escudo, emblema, el verdadero tótem del nazismo no era la esvástica, era el sol negro, era el símbolo geométrico con el que los vikingos, a través de las runas, medían el ciclo solar con el que poder sembrar. Era una especie de calendario vikingo, el sol negro, y era el auténtico emblema de los nazis, no la esvástica o la siguna nórdica de las SS. Y de hecho era a lo que adoraban verdaderamente dentro de su religión, porque era una teología, no era solamente un partido político. A mí la duda que me queda ya si esos experimentos realmente se llegaron a efectuar y si hay en estos momentos convivimos con personas resultado de esos experimentos. Hay algo que no se ha podido probar, pero hay sospechas de que realizaron ese experimento mediante una síntesis de proteínas que estimulaba la inteligencia en los niños, pero también hay rumores de que tuvieron que cancelar el experimento porque los convertían en psicópatas y tuvieron que sacrificar a todos esos niños, porque a pesar de ser extremadamente inteligentes, que eran los que buscaban, al ser psicópatas no eran fácilmente manipulables, eran egoístas como todos los psicópatas. Y hay rumores de que se destruyó la fórmula cuando se capturó todo este experimento que había estado formando parte de Mengele. Sí hay, por ejemplo, cosas curiosas en torno a ese demoníaco médico, y es que la zona donde supuestamente se escondió cerca de Paraguay, en Brasil, Sí. es precisamente la zona donde hay más trillizos y cuatrillizos del mundo. Mira. Y es porque estuvo investigando a la par con ese presunto experimento que nunca se ha podido probar. Estuve investigando la posibilidad de inseminar a las mujeres arias, no solamente ya alemanas, sino a las mujeres arias, con esos óvulos tratados con una síntesis de proteínas que inhibía que se cerrara la cápsula del óvulo. No sé si soy... Estás explicando de manera sencilla para que los que no estamos muy duchos pero no en sé si ese parezco tema... un profesor emérito de No, biología. no o te algo. preocupes, David. Cuando entra en contacto un espermatozoide con el óvulo, se le ve una proteína que lo cierra. Un inhibidor de esa proteína permitiría que 4, 5 o hasta 6 espermatozoides puedan fertilizarlo. Ahí tendríamos un embarazo múltiple. Luego, siguiendo ese tratamiento con otra síntesis de proteínas que estimulara la inteligencia, tendrían lo que estaban buscando: repoblar todo el este de Europa con 5, 4 o 6 niños por parto y superdotados mentalmente. Y parece ser que sí, se llevó a cabo y se concluyó ese experimento en la frontera entre Brasil y Paraguay, y de hecho es la fórmula que se utiliza ahora para la fertilización de parejas, cuyo curiosamente efecto es el de embarazos múltiples, tal vez porque sigan utilizando la fórmula que ideó Mengele de inhibir la proteína que cierra la cápsula del óvulo, aunque eso ya son especulaciones, porque en teoría, al haber sido hecho esos experimentos aberrantes en contra de los principios de la comunidad internacional, de los derechos humanos, etcétera, 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 deberían de haber sido destruidos. Pero tanto esos experimentos como otros probados, como congelación, tortura, exposición al cáncer con trasplante de tejidos, deberían de haber sido destruidos también y forman parte ahora de la historiografía médica, curiosamente. La verdad que todo muy, muy curioso. Yo te voy a invitar otro día con más tiempo a que te vengas y hablamos nuevamente de este trabajo de Los hijos del Sol Negro, que recordamos dónde podemos adquirir la novela, por favor. Sí, en cualquiera de las librerías de Agape aquí en Málaga, y si no por internet en lulu.com. Pues muchísimas gracias. Y tú que eres actor, me imagino, y tienes contacto con directores, la verdad que la novela bien podría llevarse al cine. Más quisiera yo, pero producir 3 subtramas históricas
con múltiples localizaciones por sus tramas, 300 Ambientación de páginas. época y todo sería muy caro, ¿no? Muy costoso. Pero Carísimo. Y muy largo, es minuto por página. Estamos hablando de 300 minutos. Dejarlo en 4 horas sería prácticamente infumable. Y recortar aún más la historia, trocearla dentro de las 3 subtramas, lo perdería todo. Es muy difícil una adaptación de un tipo de esta novela al cine. Ojalá, pero... complicado. De hecho, yo también he escrito guiones. Y tendría que haber un grandísimo maestro de guionistas y una grandísima productora a nivel ya norteamericano para poder producirla, además del interés, claro que tampoco creo que haya mucho interés por hacer una película sobre esta novela, espero que lo haya. Yo lo veo interesante, David, muchas gracias por venir a Málaga Antena y hasta pronto. Muchísimas gracias. Los hijos del sol negro con esta novela de David Raimon de Alboger Hansen. Bueno, nosotros continuamos, pero antes de ir al siguiente espacio de las calles de Málaga, vamos a recuperar un fragmento de la presentación en el CAS Málaga a cargo del director Agustín Díaz Llanes, con nuestro invitado y esta novela como objeto de esa presentación. Primero, buenas noches y muchas gracias por venir y muchas gracias a ti por invitarme a presentar tu libro. Para los que conozcáis a David, pues ya sabéis todo de él. Los que no lo conozcáis, pues es un hombre polifacético, ¿no? O ha sido, o eso sigue siendo, aparte de escritor, actor de cine, guionista, si me olvido algo lo dices, corresponsal de guerra. También tuviste un programa de televisión, poeta, guionista, y ahora finalmente ha escrito tu primera novela, ¿no, David? Los hijos del sol negro. Es decir, ha hecho de todo. Conmigo, bueno, yo le conozco hace mucho tiempo porque le conocí de muy jovencito, es íntimo amigo de mi sobrino, y le vi en un corto que hizo mi sobrino hace 20 años, por lo menos, que hacía de gángster malvado y un estilo así como soprano, pero poco venido a menos. Y después ha trabajado conmigo en 2 películas, trabajó con nosotros en Ala Triste, que hizo un personaje, para verdad, muy complicado, que lo hizo estupendamente, lanzó a un condenado a muerte, espero que esto no sea, y que rodó una escena muy buena con Viggo Mortensen, y bueno, y después en mi otra película, en la última que hice, en Solo quiero caminar, también actuó con nosotros de un ruso atracador, no sé si el físico de él es muy particular y muy bueno para malvados del cine, aunque él es un hombre lleno de bondad por dentro. Y después y también es un gran activista social, que fue cuando lo conocí. De hecho, por ejemplo, en mi casa no se le conoce como David Raimonde, sino como David el comunista, ¿no? Me dicen que te ha llamado yo David el comunista. Entonces, bueno, ya tenemos un conocimiento hace mucho tiempo. Siempre ha sido muy amigo de la familia y muy amigo mío, y me mandó su novela Los hijos del sol negro para que me la leyera cuando la tenía en pruebas. Y bueno, pues lo primero que tengo que decir es que, aunque sea amigo, me gustó mucho la novela. Intenté, en la medida de lo posible, ayudarle en la publicación, pero bueno, tampoco le pude dar demasiado. Y me gustó mucho la novela porque es una novela, para los que no hayáis leído, bastante poco corriente en la literatura española actual. Además, el tema, Los hijos del sol negro, el sol negro, supongo que casi todos lo sabréis, es como uno de los arcanos de la mitología nazi, y en la sede de los SS nazis está puesto el emblema del sol negro, estaba puesto, perdón, en el suelo, para que cuando pasaban los generales SS lo vieran. Y la novela es una novela de amplísimo espectro, porque no trata solamente de los nazis, sino que trata en los varios temas, si se me olvida alguno me lo dices, porque David, además de ser un hombre polifacético, tiene una imaginación desbordante. Entonces trata también de la posguerra española bastante, de la Rusia actual y de lo que podríamos llamar una conspiración un poco en la línea de la mística nazi a través de los experimentos del doctor Mengele. Como es un hombre de una gran fuerza de voluntad, no se resistió a lo que todos los escritores noveles se resisten, que es que mandan sus novelas a las editoriales no las leen, a no ser que sean muy conocidos por alguna otra razón. Continuamos en Málaga Antena, vamos ahora con el espacio de las calles de Málaga, con Domingo Mérida. Buenas tardes, Domingo. Hola, buenas tardes. Hoy nos vamos a ir a la zona del Jardín de la Abadía. Jardín de la Abadía. Con la calle La Caramba. Donde nunca hubo una abadía. Ah, ¿no?
Era Jardín de Badía, es como se tenía que haber llamado. Porque pero al sí final hubo un señor que se llamaba Badía, que fue el que estaba a cargo de ese jardín que había allí, que lo hemos visto mucho, cuando veníamos en el tranvía de Welling o íbamos para allá, lo veíamos a un lado. Y se quedó al final como Jardín de la Abadía. De la Abadía, pero era del señor Abadía, del señor Abadía. Exactamente. Bueno, pues vamos con Calle La Caramba. Calle La Caramba. Bueno, pues Calle La Caramba es por una cupletista que se llamaba María Antonia Vallejo Fernández. Era famosa, granadina, nació en Motril en 1751 y murió en Madrid en junio de 1787. O sea que vivió 36 años. Entonces la gente... Moría muy joven. Moría muy joven. María Manuela Fernández consiguió que le hicieran una zarzuela, concretamente Fernández Ardavín le hizo la zarzuela, lo que era el texto, pero luego la música se la puso Moreno Torroba. Y bueno, hay una canción muy simpática en esa zarzuela que dice, un señorito muy petrimetre se entró en mi casa cierta mañana y así me dijo al primer envite: oye usted, ¿quiere usted ser mi maja? Yo le respondí con mi sonete, con mi canto, mi baile y con mi solama. ¡Qué chusco es usted, señorito! Usted quiere caramba, caramba. Y desde entonces María Antonia Vallejo Fernández fue conocida por La Caramba. Fue una mujer frívola, tuvo muchos amoríos, y cuando ya se vio mayor, pues se arrepintió de esa vida licenciosa que había tenido. Esa vida alegre, ¿no? Vida alegre, y entonces pues trató de hacer una vida de mortificación y penitencia. Y murió el 10 de junio de 1787 en Madrid. Se había casado secretamente con un italiano y en 1942 se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid esa zarzuela, La Caramba. La célebre Concha Piquer fue la que le puso voz a la canción en 1941, porque hubo canción y zarzuela aparte. Y La Caramba era una rosa, decía Concha Piquer, La Caramba era una rosa cuando vino de Motril a sentar plaza de maja en la villa de Madrid. El pelo como la mora, los ojos como los celos y en la cabeza temblando un lazo de terciopelo. Bueno, ya decir de la calle La Caramba, que está en la carretera de Cádiz, ya digo, en el Jardín de la Abadía, pues que en el número 6 de esta calle está la Peña La Abadía, que además, a pesar de ser una peña pequeñita, tiene muchas actividades y tiene unos socios muy agradables y que trabajan lo suyo para que la peña no se quede atrás. Bueno, pues hoy la calle protagonista ha sido la calle La Caramba, en la zona de Jardín de la Abadía, en el distrito Carretera de Cádiz. Domingo, nos vemos el martes que viene con otra entrega de Las Calles de Málaga. Y nosotros ahora les dejamos con el espacio de enigmas e historias asombrosas. Esta tarde en Enigmas e Historias Asombrosas vamos a conocer una leyenda, la leyenda del Cristo de Cabrillas, de la mano de nuestro amigo y colaborador Salvador Valverde, escritor e investigador. Muy buenas tardes, Salvador. Buenas tardes, Diego, encantado de estar aquí. Nosotros pues un martes más abriendo este espacio de enigmas e historias asombrosas en Málaga en Antena, y una leyenda que tiene vinculación con nuestra tierra, con nuestra ciudad, con Málaga, y que hay que remontarse para conocer todos los detalles del siglo XVII. Sí, efectivamente, al principio del siglo XVII, y yo diría que es una de las historias más desconocidas que hay en Málaga y al mismo tiempo apasionante, relacionado con la religiosidad de la ciudad de Málaga, ¿no? Y como bien ha dicho, habría que remontarse hasta principios del siglo XVII, que es la fecha en la que se ubica cuando apareció un Cristo, que es el Cristo de Cabrillas, ¿no?
que es a mediación de una leyenda que se cuenta en Málaga, y así lo han recogido varios cronistas e historiadores en Málaga, ¿no? Como puede ser don Narciso Díaz de Escobar, ¿no? Pues cuenta esta historia que a principios del siglo XVII un mendigo, una persona de aspecto desaliñada, con barba, con cabello bastante larga, apareció en la plaza de Arriola y llamó en la puerta de una de las casas que estaba ubicada en citado lugar, y le abrió la puerta el criado de la señora en que vivía en esa casa, que era la señora de Cabrillas. Y esta señora era una señora bien, una señora respetada en Málaga, pero al mismo tiempo era también una señora que era bastante, como diría, bastante caritativa, ¿no? Ayudaba a todo aquel que necesitaba y auxiliaba a todo aquel que se lo pedía, ¿no? Pero cuando le abrió la puerta el criado a este señor, a este mendigo, pues hubo algo en él que no le inspiró confianza, ¿no? No quiso acogerlo, porque lo que este mendigo quería era quedarse una noche en esa casa y así dormir bajo techo, ¿no? Pero la señora de Cabrilla, escuchándolo, pues le dijo que por qué a él no y a otros sí, que anteriormente lo acogía, ¿no? Y el criado pues le hizo caso a su señora, ¿no? Y lo introdujo en la casa, le dio alimento y después lo encerró en una habitación. Y digo encerrarlo bien dicho porque lo ubicó en una habitación de la casa en la que no había ninguna ventana que daba al exterior, y encima cuando salió de esa habitación cerró con llave, haciendo imposible que este hombre, porque tenía la sospecha de que podría delinquir dentro de la casa, y se aseguró de que este hombre no pudiera salir de la habitación y al mismo tiempo nadie entrar dentro de ella, ¿no? O sea, que le dio cama, le dio, digamos, un techo bajo el que descansar, pero con precaución y con mucha cautela y con temor de que se fuera a aprovechar de la familia. Efectivamente. Este criado, a pesar de que tenía el beneplácito de la señora de que lo acogiera bien como a cualquier otra persona, cerró a cal y canto. A cal y canto cerró la habitación porque había algo que lo hacía sospechar, ¿no? No se fiaba bien de él, ¿no? Pasó la noche y a la mañana siguiente, cuando este mayordomo, este criado, fue a abrir la puerta de la habitación, pues se encontró con una primera sorpresa, ¿no? Que es que no podía abrirla. Por más que giraba la llave, no podía abrir la puerta. Llamó a la señora, ella lo intentó y tampoco podía abrir la puerta. Llamaron a un cerrajero y por fin ya se consiguieron abrir la puerta, pero costándole mucho trabajo también a este cerrajero. Y cuando entraron a la habitación se encontraron con una segunda sorpresa, que es que en vez de estar el mendigo en la casa, en su cama lo que ocupaba era una talla de un Cristo crucificado. Se corrió la voz por Málaga entera, dicen las crónicas antiguas que millares de personas todos los días acudían a la casa para ver ese prodigio, tanto que la señora de Cabrilla pues tuvo que poner un altar improvisado en la misma habitación, y al aparecer este Cristo en la casa de la señora de Cabrilla pues se le denominó como el Cristo de Cabrilla. Y es una casa de la plaza Arriola, que ya me imagino que esa casa no existirá. Sí, a principios del siglo XX pues correspondía al número 20 y anteriormente correspondía al número 1, vaya que a medida de que se ha ido transformando las calles fue cambiando de número. Efectivamente. ¿Qué ocurrió con ese Cristo? Porque creo que incluso llegó a estar en un templo. Efectivamente. Cuenta también la historia de que, o la leyenda mejor dicho, que cuando la señora de Cabrilla falleció, pues los religiosos del convento de Santo Domingo pues cogieron la talla y la ubicaron dentro de la capilla del citado convento, que hoy día pertenece al del Santísimo Cristo del Perdón, ¿no? Hay referencia histórica que dice que este Cristo estuvo ubicado ahí. Y siempre se le conoció como Cristo de Cabrillas. El Cristo de Cabrillas. Por la señora que vivía en la plaza Arriola. Efectivamente, es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Hay que decir de este Cristo que tenía un rictus agónico que hacía que todo aquel que veía al Cristo pues se obligaba a que se arrodillara y orar delante de él. Y decían que era una talla de estilo gótico, se decía de este Cristo, ¿no? Pues este Cristo permaneció en esa capilla de la iglesia de Santo Domingo hasta el 31, hasta el 31 de mayo, a eso de la madrugada, el 12 de mayo, mejor dicho, en la madrugada del 12 de mayo de 1931,
en la que esta talla fue quemada en los lamentables sucesos de la quema y convento de la iglesia de Málaga, ¿no? Y hay otra historia muy curiosa relacionada con el Cristo, que se han encontrado crónicas de que este Cristo tuvo su propia hermandad y salió incluso en procesión durante 3 años consecutivos, en 1903, en 1904 y en 1905, ¿no? Decían que sus hermanos, que los nazarenos, formaban parte lo que era vecinos de Málaga, tanto de la barriada del Perché como de la barriada de la Trinidad, ¿no? Pero me voy a quedar con un caso en el de la Semana Santa de 1904, porque se cuenta que cuando a su paso por calle Carretería, que anteriormente se llamaba calle Torrijos, cuando pasó junto a la plaza de San Pedro de Alcántara, pues un grupo de personas de sentimiento anticlerical pues empezaron a apedrear al Cristo. Cuentan las crónicas que los nazarenos se quedaron firmes en su sitio, los portadores del trono igualmente, pero finalmente el Cristo sufrió heridas, mejor dicho, daños en el rostro de él, ¿no? Y salieron corriendo este grupo de personas y fueron perseguidos por gente que eran devotos del Cristo y finalmente cogieron a 2 personas, ¿no? Cuentan que las crónicas que una de esas 2 personas al tiempo se quedó ciego. Y es curioso porque la otra segunda persona salió de prisión, no estuvo mucho tiempo en ella, y dice que se vanagloriaba de lo que había hecho, que estaba muy orgulloso del acto que había hecho, de haber apedreado a Cristo de Cabrilla, que vaya, el hombre se sentía orgulloso de lo que había hecho. Pero curiosamente, un año después, se vio este hombre involucrado en una reyerta que había en una taberna, ¿no? Hasta tal punto que fue acuchillado en el abdomen y falleció este hombre. Lo curioso es que justamente cuando este hombre se estaba muriendo desangrando, se estaba procesionando el Cristo de Cabrilla, que era en el año de 1905. Oye, fíjate que... ¿Casualidad o causalidad? Eso no... Qué curioso, no se sabe, qué curioso. Eso lo cuenta el historiador, el padre Andrés Jordén, que es un estudioso de las hermandades de la Semana Santa, y también lo cuenta don Narciso Díaz de Escobar en sus crónicas que escribía antiguamente. Bueno, pues hoy, desde luego, el protagonista de nuestra entrega de enigmas e historias asombrosas ha sido el Cristo de Cabrillas, que yo, la verdad, que particularmente desconocía. Pero antes de despedir el espacio, yo quiero que Salva nos recuerde esa ruta de Málaga Misteriosa, que es una ruta, y otra ruta de Málaga Negra, que junto a la Academia de las Letras, Academia Malagueña de las Letras y las Artes, estáis llevando a cabo, tanto tú como José Manuel Frías, cada 2 viernes por el centro de la ciudad. Se siguen haciendo y cualquier malagueño que quiera puede sumarse a ella. Efectivamente, está teniendo muy buena acogida y aproximadamente cada 2 semanas se está haciendo las distintas rutas, como ha dicho, a Málaga Negra, a Málaga Misteriosa, y también una ruta que se ha añadido que es Málaga Asombrosa, ¿no? Que es sobre relatos curiosos que pasaban en la Málaga del siglo XIX. Durante 3 horas, los viernes por la tarde, a partir de las 7, sí, ¿no? Más o menos, a partir de las 7. Vais recorriendo el centro de la ciudad en esos puntos claves de esa ruta. Efectivamente, y en cada punto pues contamos la historia que tiene en relación con lo que había ocurrido en ese lugar. Es otra forma de conocer Málaga. Otra forma de conocer Málaga, y la verdad es que nuestros viajeros de lo insólito pues acaban muy satisfechos porque dicen que ven Málaga con otros ojos. Bueno, pues para apuntarse a esa ruta, ¿un correo electrónico? Sí, el correo electrónico puede ser el mío, el de José Manuel Frías. El mío es salva-valverde@hotmail.com, y ya ahí le rebotamos a los organizadores del evento. Repetimos ese correo, Salvador. salva-valverde@hotmail.com, o el de José Manuel Frías, josemanuelfrías@josemanuelfrías.com. Muy bien, pues Salvador, nos vemos en próxima semana aquí en Málaga Antena, en el espacio de enigmas e historias asombrosas. Muchas gracias. A ti. Gracias. Consultorio Emocional Siente en Positivo, un espacio que cada semana nos viene de la mano de nuestra buena amiga Mariola Aguilar, de Psicólogos en Positivo. En Positivo Psicólogo. En Positivo Psicólogo, he invertido yo, en Positivo Psicólogo. Y Mariola, hoy vamos a hablar de conflictos, de cómo solucionar conflictos, distintas pautas que nos vas a dar para solucionar conflictos entre 2 personas, en un colectivo, en grupo. Pero antes yo quiero preguntarte por esos cursos de Cocinando en Positivo. A ver, porque están teniendo mucho éxito en Cooking Málaga, allí en La Virreina, en el Caserón de La Virreina.
Esta semana ya todo completo, pero habéis hecho una edición extra para este fin de semana. Cuéntame. Exactamente. Pues estamos contentos con la acogida, ¿no?, que está teniendo entre el público. Son unos cursos que son muy interesantes porque está tratando tanto lo que son problemas, la parte de alimentación, y finalmente terminamos con un taller que es ameno, que es divertido y que además pues la gente puede degustar aquello que hace. Este fin de semana hemos planteado, como ya se han completado estos 2 cursos que iniciamos, hemos planteado hacer un pequeño curso, en este caso sobre un trastorno concreto, que sería sobre la ansiedad. Vamos a plantear esas pautas psicológicas para eliminar la ansiedad, los alimentos beneficiosos para que se vayan frenando esos estados de ansiedad, y terminaremos con un menú que finalmente nos comeremos allí, con lo cual divertido y a un precio también bastante, a 40 euritos, que al final es casi una cena, y bueno, pues se está la tarde a las 8 de la tarde con prescripción. Oye, qué bien, un precio fantástico porque es cena, y previo a la cena vamos a aprender pautas para controlar la ansiedad, y también vamos a aprender cocina, que nos va a beneficiar lo que es nuestro bienestar interior, ¿no? ¿Qué tipo de cosas se van a preparar, si se puede? Pues vamos a trabajar con pasta artesanal. ¿Sí? Pasta artesanal. Vamos a hacer pasta artesanal, y ya pues a partir de ahí haremos el menú, que probablemente pues estén en torno a unos raviolis, que bueno, vamos a ir viendo cuál es la mezclita para que estemos con los hidratos de carbono y también uniendo proteínas. ¿Y el horario? A las 8 de la tarde, de 8 a 11 de la noche. ¿Y para inscribirse qué hay que hacer? O bien mandar un correo a info@enpositivopsicólogos.com, o bien en la página web de cookingmálaga.com. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de esos conflictos, que quién no tiene un conflicto con un compañero, con tu misma pareja, incluso un grupo de amigos que haya un conflicto. Pautas, consejos para solucionar conflictos. A ver, a la hora de plantear un conflicto, en muchas ocasiones nos encontramos con diferentes modos de afrontarlo. Por una parte, una tendencia muy habitual es huir del conflicto, es dejarlo de lado, taparlo, como si no existiera. Esto supone que las dos partes pierden. No se resuelve el conflicto, se queda ahí tapado y a la menor de cambio va a volver a surgir. Otra posible forma de afrontar el conflicto es en clave de lucha. Venga, vamos a pelear, vamos a luchar, con lo cual ahí siempre hay una parte que gana, otra que pierde. En la clave de rendirse entramos lo mismo, dándole la vuelta, una parte que pierde y otra que gana, ¿vale? Pues ya por agotamiento, venga, pues se hace lo que tú quieras, lo dejamos ahí, pero al final no se está realmente resolviendo el conflicto, con lo cual se va a seguir manteniendo. Otra posible forma de afrontar el conflicto, igualmente negativa, sería el eludir la responsabilidad, el tirar balones fuera, el plantear, bueno, pues es que es culpa tuya, tú eres el que eres responsable de esto, y quitar esa visión, ¿no?, de ver cuál es nuestra parte de responsabilidad de cara a poder solucionar. Tenemos como quinta opción el plantear, pues en la clave pues de buscar soluciones en clave de acuerdo. Sería un poquito mejor el buscar acuerdos, pero también los acuerdos a veces los planteamos de modo que haya una parte que sea la que ceda, con lo cual ahí pues en ocasiones esos acuerdos no son como tales, sino que buscamos al final que sea una de las partes las que esté cediendo. La forma más adecuada para llegar a resolver los conflictos sería buscando consenso, buscando formas de solucionar la situación, aportando cada uno posibles soluciones, y a partir de ahí poder estudiar cuáles son las más viables. En cualquier caso, de cara a lo que es el planteamiento de conflicto, es fundamental hablar del tema en una clave de solución de problemas, no girando en torno a lo negativo, sino, vale, partimos de esta situación, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Qué planteas tú? ¿Qué planteo yo? Y a partir de ahí vamos a ver cómo afrontar esa situación para que se pueda llegar a un punto más rico para todas las partes. Y cuando es un conflicto que está ahí muy enconado, Mariola, que es muy complicado el que ambas partes se sienten y calmadamente y buscando lo positivo, el lado positivo, se comienza un poco a recuperar la armonía y la calma, ¿es positivo en ese caso buscar un mediador neutral? Ahí, como diría, si es ya algo que en el momento que se empieza a tocar ya surge directamente el conflicto, quizás lo más adecuado, no quizás, sino probablemente lo más adecuado sea buscar un profesional que pueda ayudar, que pueda eliminar la parte de malestar que está generando esa situación, y a partir de ahí poder afrontarlo, poder tratarlo y poder buscar solución. Pero en ocasiones, como planteas, si son temas que crean demasiado dolor, simplemente con empezar a hablarlo va a crear ya el malestar. Entonces a veces es necesario trabajar con cada una de las partes por separado y a partir de ahí ya ir viendo cómo poder solucionar esa situación. Y esto es extensible y aplicable a distintos campos, digamos, de relación, sean padre e hijo, pareja, incluso compañeros de trabajo. Claro.
Pero el tema a nivel de conflicto no solamente nos centramos en lo que pueda ser una relación puramente de pareja, a nivel de amistad, a nivel de relaciones laborales, a nivel de con compañeros, o sea, hay muchísimos campos, con la familia hay muchísimos campos, que siempre en la medida en que vayamos con esa postura de poder resolver, se va a conseguir mucho más. En cualquier caso, como plantea, si hay cosas que están enconadas, que no se han resuelto y que siguen ahí arrastrándose y cada vez se hacen más grandes, es mucho mejor buscar ayuda y poder realmente dar una solución adecuada. Mariola, la semana que viene abriremos teléfono. Recuerden que este espacio, este consultorio emocional, sentimental, de Piensa en Positivo, en Positivo Psicólogos, ahora sí, ¿verdad? Pues lo tenemos todos los martes en Málaga en Antena, abrimos normalmente teléfono y bueno, es un consultorio emocional, sentimental. Nos gusta contar con su participación. La semana que viene, que tendremos más tiempo, sí que recuperaremos un poco la filosofía del espacio de consultorio y Mariola atenderá sus llamadas. Así que les animamos a que lo hagan y, aún así, también pueden hacerlo a través de correo electrónico. ¿A qué correo, Mariola? info@enpositivopsicólogos.com. info@enpositivopsicólogos.com. Y recuerden la página web del Gabinete Psicológico de Mariola Aguilar, de nuestra colaboradora, que es www.enpositivopsicólogos.com. Eso es. Ahí tienen toda la información, incluida la de los cursos de cocina, Cocinar en Positivo, que recuerden, este sábado de 8 de la tarde a 11 trabajarán la ansiedad y aprenderemos también a elaborar pasta artesanal, entre otras recetas que vamos a elaborar allí en Cooking Málaga, en el Caserón de la Virreina. Y luego, después de todo lo que aprendamos y después de relajarnos y de controlar la ansiedad, una cenita allí, la mar de bien. Y además, sitios magníficos. Un sitio con unas vistas impresionantes y un entorno único. Mariola, muchísimas gracias y hasta el martes que viene. Muchas gracias a ti. Les dejamos con un mensaje de nuestro plan Amistad de PTV y enseguida tendremos a nuestro buen amigo José María de Niro, ya saben, este cantautor que canta, bueno, como Los Ángeles, que este jueves está en el Teatro Echegaray y viene a contarnos cómo va a ser ese concierto. Enseguida, pero ahora, plan Amistad de PTV. Bueno, me están grabando nuestra cámara de PTV y esta videocámara que está sujetando pues una amiga de nuestra casa, de nuestra empresa, una socia que se llama Francisca Leiva, que es vecina del Arroyo de Los Ángeles y que yo voy a pedir que pase por aquí. Francisca, ¿qué tal? Muy buenas. Bien, bien. Bueno, gracias por acogernos en tu casa. Ya si quieres podemos quedarnos con nuestra cámara. Esta es la videocámara que ha conseguido Francisca por ser beneficiaria de ese plan Amistad de PTV Telecom, que le vamos a explicar a continuación. Pero yo primero quiero preguntar a Francisca, ¿cuántos años lleva aproximadamente con PTV como socia? Pues a ver, mi niño tiene 10 años, va a cumplir, pues 12, digamos. Unos 12 años. Unos 12 años. Vecina, como yo decía, del Arroyo de Los Ángeles, y tú tienes el pack completo. La televisión. Internet y el teléfono fijo. ¿Y contenta con nosotros, contenta con PTV? Muy contenta. Siempre que hay cualquier problemilla, enseguida estáis arreglándolo y bien, muy bien. Algo que nos diferencia de otras compañías. Tenemos técnicos que trabajan para nuestra empresa, que son técnicos de plantilla que se desplazan al domicilio del abonado, del socio, ante cualquier situación que requiera de apoyo, de aclarar pues algún tema de internet, mejorar la velocidad. Bueno, pues para eso están nuestros compañeros, para aclarar cualquier duda, que se desplazan, como digo, a domicilio. Además lo dejan todo instalado, ¿verdad? Todo instalado y con una rapidez y una amabilidad y estupendamente. Yo estoy muy contenta. Compañías, pues bueno, te mandan el kit, este kit que te dicen que es autoinstalable y tienes tú que comerte la cabeza instalando aquello. Aquí no, aquí te mandamos a compañeros que lo dejan todo funcionando. Bueno, una compañía familiar, un teléfono siempre gratuito, las 24 horas del día, los 365 días del año. Llamamos al 1650 desde un teléfono fijo, gratuito ese servicio, y siempre están esas compañeras y esos compañeros que atienden esa línea para el cliente. Y como está tan satisfecha, dice, bueno, pues mi hijo quiere tener los servicios de PTV. Pues ¿qué hiciste? Cuéntame. Pues nada, él mismo, que lo estaba viendo aquí, se independizó y se hizo socio. Mamá, pues mira, tú me haces socio, que te dan un regalo a ti y otro a mí. Pues encantada de la vida, vamos. Y en tu caso tú has ganado esta videocámara. Yo he ganado la videocámara y él fue, me parece, un marco digital. Ajá. ¿Los dos salís ganando? Sí, los dos, un regalito. ¿Y el que ha instalado en casa, Francisca? Pues él no tiene fijo, entonces será, supongo que internet y la televisión. Pues qué bien, ¿no? ¿Y contento toda la familia? Contento, la verdad que sí. Francisca, ya para conocerte un poquito mejor y que nuestra audiencia sepa, por ejemplo, tu preferencia en cuanto a canales.
¿con cuáles te quedas? Pues mira, yo me quedo con la 1, que es la que yo veo por la mañana. Veo la novelilla de la tarde y luego canales de... Lo que yo más veo son documentales. De hecho, sé que tienes aquí National Geographic porque es uno de tus canales preferidos. Tengo National Geographic, que me encanta, tengo Natura, tengo Odisea, que también está muy bien, canal de biografías, vamos, un montón de canales de documentales que es que me gustan mucho. Y luego las películas también te gustan, ¿no? Las películas también, cuando echan algunas películas muy buenas, y también, sí, sí. Bueno, y para el pequeño, ¿aquí qué canal tiene el preferido? El pequeño. Es el Nickelodeon, ¿no? Todos esos canales le gustan. Mira, por aquí por detrás apunta el Nickelodeon. Bueno, pues Francisca, que disfrute muchos más años con nosotros y ya lo saben, la amistad no se compra, la amistad se regala. Es nuestro plan de amistad de PTV Telecom y al igual que ha hecho Francisca con su hijo, que ha hecho un nuevo socio, un nuevo abonado para nuestra empresa, vosotros también podéis hacerlo. Así que, ¿a qué esperáis? Seguro que conocéis a un amigo, a un familiar o un vecino que quiere disfrutar de los servicios de PTV Telecom en casa. Hacéis un nuevo socio para nosotros y los dos salís ganando un regalito tan práctico y tan bonito como la videocámara de Francisca o ese marco digital que ha ganado, que ha conseguido su hijo. Es muy sencillo, toman los datos del nuevo cliente, del nuevo socio, de este vecino, amigo o familiar, el nombre, la dirección, el DNI, llaman al 1650, dan los datos de este nuevo abonado y ya nuestras compañeras y nuestros compañeros se encargan de todo. Francisca, muchas gracias por acogernos en tu casa y que sean muchos años más con PTV. Vale, muchas gracias a vosotros. Adiós. De lunes a domingo, la Asociación Ángeles Malagueños de la Noche ayuda a los sin techo, ofreciéndoles bocadillos, fruta y café o leche caliente. Cada noche unas 400 personas sin hogar se acercan hasta el puesto de esta ONG situado junto al río Guadalmedina, entre los hoteles Ibis y NH. Si quieres, puedes colaborar con esta causa. Tienes dos opciones, como voluntario o aportando alimentos. Principalmente se necesita embutidos y leche. Con la sonrisa puesta y flores en las manos, el cajón de mis sueños. Ángeles Malagueños de la Noche, colabora con nosotros, te esperamos. Un mensaje de PTV Telecom. Cantor de cosas olvidadas, también un cantautor de origen italo-argentino, con mucho mundo recorrido, un ciudadano del mundo porque ha vivido en distintas ciudades, en distintos países. Estos meses está por aquí, por Málaga, y su apellido es un apellido muy cinematográfico, De Niro, no en vano, es primo hermano del famoso actor, del célebre actor Robert De Niro, y está aquí con nosotros nuestro ya buen amigo José María De Niro, que es esta ya es su casa, Málaga Antena PTV. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia, muchas gracias, Diego. Con motivo de tu primer gran concierto en Málaga. Mi primer gran concierto en Málaga, que es pasado mañana, jueves 12 de marzo, jueves 14, hoy es 12, jueves 14 de marzo a las 21 horas, se levantará el telón del Teatro Echegaray, que es muy bonito, muy bonito, realmente que un lujo, con el Cuarteto Malaca, que es un cuarteto que me va a acompañar. Yo tengo que decir al público que cuando se concertó esta actuación, tú recuerdas, yo recién llegaba, además yo tuve que viajar, no cambié los músicos, estos músicos, estoy muy contento porque el Cuarteto Malaca está integrado por... Dos guitarras, una eléctrica y otra rítmica, sí, un bajo y una batería. En primera guitarra, Antonio Leiva, gente de acá. Segunda guitarra es un muchacho búlgaro, gran músico, Valentín Naidenov. El bajista, Daniel Villena, Aguado. Y el baterista, que es el director, que es un músico muy conocido aquí en Málaga y en España, que es Salvador Zurita. Acompañó a muchos artistas importantes, por lo tanto, él me ha honrado con poder acompañarme. Me dicen los compañeros que estamos fuera de tiempo, pero yo quisiera decir el título del concierto, que es Canciones de Ceniza y Miel. Sí, Canciones de Ceniza y Miel. Hay una canción que yo canto en la primera parte, con que cierro la primera parte, que es Cenizas y Miel. Y yo digo Canciones de Ceniza y Miel porque, igual que Atahualpa Yupanqui decía que él era un cantor de cosas olvidadas, yo creo que también, en cierto modo, soy un cantor, no de cosas olvidadas porque sería injusto con otros artistas que también dedican buena parte de su trabajo al amor, pero estamos sepultados
hace muchos años por una red de banalidades y tal. Hoy día encontrar canciones con textos muy cuidados es cada vez más infrecuente. Entonces yo digo, canciones de ceniza y miel, es decir, de las cenizas tratamos de encontrar la miel que endulza la vida, es decir, el arte está para mejorar la realidad. Canciones además, todas ellas compuestas por ti. El 80%. Voy a cantar 3 o 4 temas conocidos nada más, que ya serán sorpresa. Las entradas están ya a la venta, me imagino, por supuesto. Por suerte yo tengo noticias que hay muchas reservas ya. Y que, qué bien. Sí, sí. Yo no tenía grandes expectativas, no las tengo, porque es mi primera actuación en Málaga, no aquel concierto para amigos que hice, que tú tuviste la gentileza de acompañarme. Eso fue un poco para mí, fue un concierto para José María. Pero como gran concierto abierto al público será este jueves en el Teatro Echegaray. Las entradas están a la venta en la taquilla del Echegaray y también en las taquillas del Cervantes. Aunque como decimos, este jueves a las 9 en el Teatro Echegaray y por internet pues también seguro, se pueden adquirir. Seguro. Y además quiero decirte que esta es la primera actuación de una serie de actuaciones que ya se me han confirmado. Faltan las fechas, pero están confirmadas. Luego yo tengo que viajar a Jerez, voy a tener 3 conciertos en Jerez, uno en Sevilla, otro en Marbella y bueno. Bueno, pues vamos a terminar con un poquito de música. ¿Nos hace un fragmento de algún tema tuyo? Sí. ¿De los que se escuchen este jueves? Sí, voy a una canción que es homenaje a mi gran amiga. Yo estoy en España gracias a una gran amiga a la que le debo mucho, por su amistad, por su cariño, por su apoyo permanente, que fue Raquel Martínez Rabanal, que hoy es presentadora exitosa de el telediario La Primera Cadena, y canto esa canción, un pedacito de Pues canción. yo me despido ya de los espectadores. Mañana miércoles a las 6 regresa Málaga en Antena. Ahora José María de Niro, que estará el jueves en el Teatro Echegaray. Cómo cubrirte de ternura y al amparo de tus brazos atrapar en tu cintura tu juventud para mi ocaso. Si entre nosotros pasa un ángel que me detiene cada día, me da la espalda y se sonríe, ángel de la melancolía, Raquel, soy solo un náufrago que espera ver tu perfil entre las sombras, dejando huellas en mi arena. Tú eres nostalgia secreta y tardía que me ha nacido en el alma, tan ajena, lejana y mía.